Bien, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos de parte del archivo de la universidad y bueno, darles la bienvenida a nuestra 25ª reunión del archivo PUC. Eh, bueno, en esta ocasión iniciamos nuestro ciclo de conferencias del año 2026 con la participación de especialistas, de nuestros especialistas, Mario Augusto Carpio y Antonio Cajas. Eh, y bueno, agradezco también la participación de todos ustedes. Sé que estas ponencias, estas conferencias van a, digamos, a permitir, ¿no? Un diálogo bastante activo, temas de ciberseguridad en archivos, temas de propiedad intelectual, también temas que son pues muy actuales también y permiten también conocer y ampliar nuestros conocimientos también como archiveros o archivistas que nos desempeñamos, ¿no? De manera activa en estas instituciones. Bienvenidos entonces, Mario y ¿Qué tal? Buenos Antonio. días. Muy buenos Bueno, días, gracias. Sí. Igualmente. bueno, ahora doy pase a la moderadora de Angie Dávila, que es estudiante de Ciencias de Bibliotecología, perdón, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es nuestra practicante aquí en el archivo. Bienvenida, Angie. Muchas gracias, señora Dora. Muy buenos días a todos los presentes. Soy Angie Dávila y hoy tendré el gusto de acompañarlos como moderadora en esta 25ª reunión del archivo de la universidad, titulada Empleando Horizontes, un espacio clave para poder explorar, ¿no?, unas nuevas visiones y tendencias en esta gestión archivística. Antes de dar inicio a las ponencias, les agradeceré que tengan sus cámaras y los micrófonos apagados, para así poder asegurar una conexión óptima y no interrumpir a los ponentes. Recuerden que todas las preguntas deberán escribirse en el chat del Zoom o del Facebook, las cuales se van a recopilar y se responderán al finalizar de las conferencias, promoviendo así, ¿no?, un intercambio ordenado y productivo. Sin más preámbulos, ¿no?, presentaremos a nuestros invitados. Nuestro primer ponente, Mario Carpio Nolasco, magíster en Ingeniería de las Telecomunicaciones e ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 17 años de experiencia en administración de servicios, servidores, soluciones de almacenamiento, respaldo y virtualización. Administrador de centro de datos, especialista en seguridad de información, auditoría de TICs, transformación digital e integración con nube pública. Actualmente se desempeña como especialista en infraestructura tecnológica de la Dirección de Tecnologías de Información y es docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUC. En esta oportunidad nos va a hablar sobre ciberseguridad en sistemas de archivo universitario, el nuevo frente a la protección del patrimonio documental. Le damos pase para su exposición. Muchas gracias. Antes de continuar, ¿me podrías confirmar si se ve la presentación de manera correcta? ¿Sí ven la diapositiva, el Sí, sí título? se ve. Muy amable, entonces agradezco y voy a continuar en estos próximos 30 minutos más o menos que tengo para exponer. Buenos días con todos. A ver, entonces, muy buenos días. Primero, agradezco la invitación del archivo de nuestra universidad para reflexionar sobre un tema que, aunque puede parecer muy técnico, y las diapositivas que van a ver de repente las ven muy técnico, voy a tratar de hacerlo o lo más cercano a ustedes y su interés en el archivo. Es un tema que es profundamente institucional, el tema de seguridad que es aplicada a los sistemas de archivo, universitario en general, ¿no? Y cualquier otro sistema archivístico. Hoy quisiera empezar haciendo una pregunta a todos, ¿no? ¿Qué pasa si mañana el archivo digital de la universidad quedara inaccesible por un ataque? ¿Y qué es lo que realmente perderíamos? Tomemos unos segundos a pensar en esa pregunta y viendo la diapositiva, consideremos también que la protección digital se almacena en equipos computacionales de TI, que si bien pueden ser repuestos, recuperados, ¿no? Veámoslo del lado personal, nosotros podemos tener una laptop que podemos comprar o renovar en cualquier lugar, pero la información que hemos generado, que hemos creado, que hemos almacenado en ese equipo es la que puede tener un valor incluso mucho mayor al del equipo en sí.
¿correcto? Entonces pensemos en eso. No solo son documentos, perdemos como archivo, ya respondiendo a la pregunta que les pedí pensaran conmigo, perdemos memoria, perdemos esa memoria institucional que tanto resguarda el archivo, perdemos trazabilidad de la documentación, de los hechos que sucedieron y que sirven justamente para validar hechos dados como hechos fácticos, hechos reales, sustentados justamente en documentos. Perdemos también legitimidad y justamente confianza, ¿verdad? El nombre de esa encargatura de haber guardado esa información también tiene un costo más allá del económico. Es un costo eh, subjetivo, pero no menos importante, ¿verdad? Entonces, eso primero, ¿no? Es en ese contexto que decidí este tema y compartir con ustedes. Entonces, el archivo, y se dice en toda organización, la información es el activo más importante de toda organización. Y el archivo como tal no deja de serlo tampoco. Es, más allá de almacenamiento, es un pilar crítico para toda institución. Tradicionalmente se ve al archivo como un repositorio, pero en realidad es un activo estratégico y crítico de la organización. Ahí en la diapositiva pueden leer y revisar algunos detalles, ¿no? Porque dentro de todo archivo vamos a conservar expedientes académicos, llámense notas, certificados, si egresó, no egresó, los títulos, actas, resoluciones, contratos y documentos históricos, ¿verdad? Desde la fundación de repente de la universidad hasta las últimas boletas, recibos, etcétera, que se pueden almacenar en archivo dependiendo del área del cual provengan. Cada uno de estos documentos tiene un valor jurídico, administrativo y patrimonial, porque se basa seguramente en una ley, en un contexto, administrativo de repente en un fundacional, y patrimonial porque nos ayuda a justamente validar el tema histórico. Entonces, si lo vemos en un término técnico del lado de seguridad, conocido como gestión de riesgos, estamos hablando de activos que son de alto impacto institucional. Aquí en la parte inferior de la diapositiva dejo una ecuación, ¿no? El activo es crítico y lo consideramos como tal porque tiene un alto impacto en el tema jurídico, por temas legales, estamos obligados a resguardar información, por ejemplo, no sé, las boletas electrónicas, digamos, un tema reputacional, porque tenemos el buen nombre de resguardar información y debemos mantenerlo así, y histórico, como mencionaba antes, para darle trazabilidad a hechos justamente históricos que se dan en el tiempo, ¿no? Que respondan a esas preguntas de lo que sucedió en la historia. Entonces, el primer, con esta diapositiva quiero cerrar con la idea de que más allá del almacenamiento, el archivo es un pilar crítico para toda institución, ¿no? Ahora, en el mundo actual, la información no es solo física, ¿no? El archivo desde la época que se fundó o que existen los archivos, pues eran elementos básicamente físicos. Al día de hoy vivimos una era digital en la que estamos a merced de nuevas amenazas, ¿no? Y al día de hoy las universidades en general se han convertido en uno de los sectores más atacados a nivel mundial por tener interés de estos ciberdelincuentes, ¿no? Que buscan acceder y por las condiciones en las que se desempeñan las ciudades universitarias y en general su funcionamiento, ¿no? Decimos que es una alta superficie de ataque porque hay redes amplias y abiertas, ¿no? O sea, cualquiera puede ingresar a una red de la universidad, si bien está restringido con unas limitaciones técnicas, eh, están accediendo a parte de la red, ¿no? También la gran cantidad y flujo de los usuarios. No solo usuarios, ¿no? Pueden venir personas que quieren acceder a los archivos, a las bibliotecas, pero también personas que están sencillamente haciendo paso por la universidad o por la organización que tenga archivo y que esté dentro de esa institución y tenga accesibilidad física a la red o al entorno de acceso o a la página de la organización. Entonces, consideramos que son miles de usuarios también. Eso va a generar mayor vulnerabilidad por errores humanos y por comportamiento general de las personas, ¿no? Hay personas buenas y malas que pueden tener buenas o malas intenciones también. Y la información que se resguarde es considerada valiosa, principalmente en temas legales, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, que nos obliga a resguardarlos. También, como toda institución educativa, tendrá valores de investigación y, por supuesto, propiedad intelectual.
Entonces, una cultura de seguridad al día de hoy podríamos decir que está en desarrollo, ¿verdad? Seguro muchos de ustedes se sienten identificados con algunas cosas que estoy mencionando, pero conforme avancemos la presentación, justamente quiero introducirlos en este mundo y trabajarlo de manera transversal, si bien el enfoque es el archivo, en general en nuestra vida diaria. ¿De acuerdo? Hablábamos hace un momento en mi pregunta inicial sobre si perdíamos la información o eran accesibles, ¿no? Y en una palabra clave, uno de los ataques, también mencionamos que las universidades son mayores ataques que existen en el mundo. Uno de los ataques es el conocido como ransomware. ¿Pero qué es el ransomware? Es un tipo de ataque en el que el ciberdelincuente ingresa o accede a la organización y encripta la información. Quiere decir que le hace ilegible. No puede ser recuperable, accesible al usuario regular de esta información y normalmente exige un pago para liberarla. E incluso sucede muchas veces que las organizaciones pagan para acceder nuevamente a esa información y el ciberdelincuente tampoco lo logra liberar. O sea, destruyó o cifró su información y además se quedó con el dinero del rescate, ¿no? Eso existe. En algunos casos también hay en que sí les dan la llave y pueden recuperar su información, pero existe de ambos, ¿no? Entonces, oye, además existe esa doble extorsión, además de no devolver el dinero, también y además de cifrar la información, pueden también amenazar con publicar datos, ¿no? Publicar los datos que por ley, por ejemplo, como mencionaba hace un momento, la Ley de Protección de Datos Personales, la organización está obligada a cumplir. Y si el atacante publica, pues está haciendo que infringamos la ley, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Y también de reputación, ¿no? Hemos visto casos, de repente mencionar un caso conocido que salió en todas las noticias, el tema de alguna entidad bancaria peruana a la que accedieron y pues publicaron información de datos personales y el daño no fue solo técnico, sino reputacional, ¿no? Muchos clientes optaron por migrar de banco o cambiar el uso de sus aplicaciones. Entonces, en un archivo universitario puede significar una paralización operativa, dejar de trabajar, de hacer los quehaceres diarios que hace el archivo. Puede generar exposición de datos personales, como mencionaba antes, estamos obligados por ley a mantenerlos, y el daño reputacional severo, ¿no? Que es el intangible, pero que nos afecta bastante como organización. ¿De acuerdo? Acá quiero mencionar un escenario hipotético, porque esa es la amenaza, pero ¿cómo podría suceder esto, por ejemplo, ¿no? En este caso de estudio que presento en esta diapositiva, un escenario simple. Un correo de phishing, un correo que se suelen comunicar en las organizaciones, la misma banca nos hace llegar normalmente mensajes, ¿no? No caigamos en este tipo de mensajes, pero existen y existen usuarios que todavía caen en este tema, ¿no? El escenario sería este en el que un correo de phishing, o sea, un correo falso, malicioso, engaña al usuario, un usuario administrativo, un empleado cualquiera, puede ser desde un practicante hasta un alto directivo, y ejecuta un archivo malicioso dentro de su correo, ¿no? Invitándolo a de repente obtener más espacio de disco, más espacio en su correo, o diciéndole que ha ganado algún premio, da clic y se puede infectar. Entonces, en la máquina de esta persona infectada o atacada, no habría ninguna percepción adicional luego de ejecutar, pero el atacante va a haber conseguido acceso a la red y a los recursos dentro de esa organización. Entonces se mueve lateralmente dentro de la red, identifica los datos de su interés, que en este caso podría ser un servidor documental, y en pocas horas el repositorio podría quedar cifrado, ¿no? Ahora, como archivo, nos preguntaríamos, ¿podemos emitir certificados? ¿Podemos validar los títulos? ¿Podemos responder a una auditoría? No podríamos hacerlo porque toda la información estaría cifrada y no podríamos acceder a ella, ¿no? Aquí nuevamente el énfasis a entender y a que nos quede claro que el archivo es un frente crítico de la información, ¿sí? Eso es para empezar como introducción. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en este bloque? Quisiera revisar ya qué hacemos para protegernos de estas amenazas, ¿no? Hay estrategias y medidas para salvaguardar el patrimonio documental universitario, que es de nuestro interés ahora. Vamos acá, la siguiente, ¿no? ¿Qué debemos proteger? No solo el servidor o el disco o el lugar de almacenamiento, la PC o el dispositivo de TI que esté alojando la información digital.
Y claro, por supuesto, también los documentos físicos, ¿no? Tienen también que, son parte de esto. Pero llevándolo al mundo digital, que es el tema de ciberseguridad justamente, solo es el alcance, no voy a entrar al tema físico. Debemos proteger las aplicaciones documentales, cómo gestionamos nuestros documentos, ¿no? Cómo los numeramos, cómo los catalogamos, cómo accedemos a ellos, las bases de datos que nos dan referencia a estos repositorios digitales, los metadatos, que son información propia de estos sistemas de base de datos y de almacenamiento basados en sistemas de TI. También las copias de seguridad. Todos debemos tener copias de seguridad porque es el primer entorno natural al que vamos a recurrir si en caso de perdemos información. Lo primero que preguntaríamos es, entonces vayamos a la copia de seguridad, la última copia de seguridad para restaurar la información que tenemos. La protección entonces no es solo del archivo, es la protección que debemos hacer y tenemos que tener la conciencia es de todo el ecosistema, ¿no? Se dan cuenta en esta diapositiva todas las cosas que debemos proteger. Los repositorios digitales, servidores de almacenamiento, metadatos, sistemas de gestión documental, las propias copias de seguridad y las identidades de los usuarios. ¿Quién accede? ¿A qué accede? ¿Y en qué momento accede? Son preguntas que también tendríamos que tener a considerar. Con esto pasaríamos a ver algunos principios básicos de defensa desde el punto de vista de ciberseguridad. Un enfoque multicapa para la ciberseguridad sería, por ejemplo, considerar algunos pilares fundamentales como es el control de accesos por rol, como había mencionado antes, quién, cuándo y cómo accede, ¿no? O sea, no es lo mismo que el propietario completo de los datos que tiene acceso a lectura y modificación, o de repente un practicante que recién ingresa que solo pueda leer, ¿no? Puede acceder a información, puede descargarla de repente, pero no puede editarla, ¿no? En el archivo fuente, por decirlo. También el tema de segmentación de red, aislamiento de áreas críticas, el considerar, por ejemplo, redes que se conocen como redes privadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sus máquinas, ustedes pueden acceder a Internet, pero desde Internet o desde las redes externas no acceden a sus máquinas, ¿no? Temas de multifactor, autenticación multifactorial robusta, significa, por ejemplo, el acceso a información como en el caso que sucede en la banca, ¿no? Ustedes acceden con usuario y contraseña, pero además les llega un mensaje al celular para validar, ¿no? Este tema de multifactor suele basarse en tres grandes campos que se conocen como algo de una contraseña es algo que uno sabe, un dispositivo puede ser algo que uno tiene como un celular y algo que uno es como una huella digital o la imagen del rostro, ¿no? Esas tres cosas, ¿no? Entonces algo que uno tiene, algo que uno es y algo que uno conoce, como la contraseña, un celular o una tarjeta y la propia huella digital o el rostro, ¿no? Que son ese juego de normalmente entre dos de esos factores que uno logra acceder a equipos. Entonces, considerarlo también. Considerar también el cifrado, pero en este caso no un cifrado malintencionado, sino un cifrado controlado y decidido por la misma organización. Por ejemplo, el cifrado de disco, en el caso de Windows con BitLocker, que se conoce como cifrado de reposo, y el tránsito, ¿no? O sea, la información que se envía por correo, que se envía por páginas web o a través de acceso a estos sistemas, esté también cifrada, ¿no? Seguramente alguno ha visto en sus mensajes de WhatsApp, dice, esta información está cifrada de punto a punto, significa que si alguien lo accede a esa información en medio de la red, lo que va a ver es archivos no legibles, solo van a ser revisados o visualizados por quien emitió y por quien recibe. A eso se refiere al cifrado en tránsito. Y el cifrado en reposo se refiere al disco duro o el almacenamiento que está localmente, que solo va a ser revisado por aquel que tenga las credenciales para acceder. Otra consideración es de la monitorización continua, detección temprana de anomalías, ver qué está sucediendo en la red y tener también, habíamos dicho que los backups son el primer frente de defensa ante la pérdida de información, pero contar también con lo que se conoce como backups inmutables. Quiere decir que no puedan ser modificables y que estén libres de error. Significa que ni siquiera el administrador está aislado, no puede ser accesible por el mismo administrador, inclusive en cierto momento. Son copias de seguridad a prueba de manipulación. Entonces, si un atacante llega a acceder, no podrá tocar estos respaldos. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Esta es una de las diapositivas algo técnicas. Entonces, en la arquitectura de seguridad para los archivos en general, vamos a ver, una arquitectura segura implica varias capas, ¿no? Veámoslo desde el punto de vista personal, el usuario que accede a una aplicación,
esta aplicación va a estar contenida en un servidor. Este servidor va a tener algún lugar o espacio de almacenamiento donde accede a los datos, y de estos datos se tiene que hacer también un respaldo, ¿no? Una copia, un backup fuera de línea. Cada capa debe tener controles. Entonces, la capa de usuario debe estar bien identificado quién tiene acceso y a qué tiene acceso. La capa aplicación debe controlar quiénes pueden ejecutar, dónde se pueden ejecutar, en qué equipos y en qué redes pueden ejecutarse, ¿no? El servidor también asegurado con solo los servicios que se van a prestar a determinados usuarios. El almacenamiento implementa una arquitectura que pueda ser tolerante a fallos y proteger los datos de la universidad para finalmente tomar una copia, un respaldo de información, ¿ya? Quiero mencionar un marco también conocido como Zero Trust, aplicado al archivo digital. Es un tema de ciberseguridad que al día de hoy es un modelo, en realidad, no es una tecnología, sino más bien un modelo que refuerza drásticamente la seguridad de la información en cualquier ámbito. En este caso estamos hablando de un archivo, ¿no? Entonces, ¿qué es Zero Trust? Significa nunca confiar y siempre verificar. Básicamente ese es el resumen de este modelo de trabajo. No importa si el usuario está dentro de la red, cada acceso debe validarse. Entonces, los usuarios deben estar correctamente identificados y tener las autorizaciones justas y necesarias de lo que su trabajo amerita, ¿no? El acceso mínimo, por el principio de menor privilegio, debe ser el acceso solo a lo que esta persona tiene o debería tener acceso al momento de acceder a los sistemas, ¿de acuerdo? Siempre validar de manera continua, una revisión constante y segmentar en lo posible y aislarnos de los riesgos, ¿no? Es un cambio de paradigma frente al modelo perimetral tradicional, sino más bien considerar en todos los puntos dentro de la organización, no confiar y siempre verificar que estos se den de la manera correcta que se espera el manejo de la información. Entonces, eso es lo que es Zero Trust, nunca confiar y siempre verificar, y aplicado ya dentro de un archivo para llevarlo a un ejemplo y que quede un poquito más claro. Por ejemplo, dentro de un archivo significaría que el archivista es muy diferente a un administrador de TI, ¿no? No tienen por qué tener el mismo rol. Por si lo mencionamos por manejo de información, el archivista es el propietario de la información, es el dueño de la información, es el que puede decir quién tiene acceso y a qué. Y el administrador de TI sería el custodio de la información, de repente, el que le va a ayudar con el tema tecnológico, que va a programar los backups, el que va a hacer la restauración, el que le va a ayudar a gestionar esos permisos, a crear grupos, roles, pero son totalmente diferentes y cada uno tiene permisos completamente diferentes. Por ejemplo, el administrador, para hacer una copia de respaldo solo necesita leer los datos en un momento, y el archivista, en cambio, sí necesita la modificación y el control total, ¿no? Por eso nos referimos al acceso por rol, dependiendo del rol que se esté ejecutando dentro de la organización. Tendríamos que ver lo que está sucediendo dentro de la organización y por diferentes roles, ¿no? El registro de cada acción debe ser correctamente registrado dentro de la organización, debe estar un registro auditable y debe ser validación constante. Un usuario, por ejemplo, que normalmente consulta 10 expedientes diarios, no debería descargar 5.000. Y si lo hiciera, el sistema debería alertar y bloquear esta actividad anómala, ¿no? Deberíamos poder ser capaces de identificar este tipo de situaciones. Dentro de esa trazabilidad e integridad, la seguridad no solo protege contra ataques, sino protege contra alteración silenciosa. Alguien que deba tener o pueda tener más permisos de los necesarios podría alterarlo, ¿no? En este caso hablamos de los hashes de integridad, que nos garantiza que la información se mantenga íntegra, ¿no? Por decir, las notas dentro de la universidad, si el profesor registró una nota como 18, debe quedarse con 18 para siempre, no debe ser alterable. Y cualquier documento que se tenga de manera digital no debe ser alterable, a menos que siga el camino regular de esa alteración, ¿no? Debe ser también versionado, manejar un control de cambios correctos. En temas contractuales, por ejemplo, las adendas al contrato y las diferentes versiones de estos, un sellado de tiempo, una validez cronológica, debe estar correctamente determinado el momento en el que se dio el almacenamiento y el acceso a la información, y validado a través de firmas digitales para una autenticidad reforzada. Todo esto, a su vez, a través de logs de auditoría, con un registro detallado que nos permita
hacer la trazabilidad del acceso y validación de la información que se ha accedido. ¿Qué pasa si el sistema cae ahora? Vamos a hablar de la continuidad y resiliencia, o sea, asegurando la disponibilidad y recuperación del archivo digital frente a cualquier eventualidad. Significa que una cosa es mantener los servicios y en TI la palabra continuidad significa que los servicios estén continuos todo el tiempo. Estamos acostumbrados a ver servicios que lo tenemos disponibles todo el tiempo, ¿no? Uno hace uso de un sistema y espera encontrar la red disponible, el sistema disponible, su máquina accesible y los datos disponibles. Y además la resiliencia significa qué sucedería en el caso de que ante las amenazas que hemos visto, somos objetivo de un ciberdelincuente y bueno, se llegó a perder la información. ¿Qué tan rápido nos recuperamos, no? En este bloque vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y qué pasa si el archivo cae mañana? Acá dos conceptos bien grandes. Toda organización debe preguntarse estas dos grandes preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos estar sin el archivo digital o sin nuestra información? Y dentro de esas preguntas, unos conceptos que se conocen como RPO y RTO, ¿cuánto estoy dispuesto a perder de información? ¿No? Por ejemplo, uno genera documentos durante el día y de repente tiene diferentes versiones. Entonces, ¿cuántas de estas versiones estoy dispuesto a perder? Si mi equipo falló a las 8 de la mañana y yo tomo respaldo solo a las 11 de la noche y estuvo trabajando toda la madrugada, pues he perdido 8 horas de trabajo de ese sistema, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad máxima de datos puedo perder? Y el tiempo máximo de inactividad aceptable, o sea, ¿cuánto tiempo puedo parar sin actividad? Y yo habiendo restaurado mis backups, puedo volver a retomar la operación. Eso sería el tiempo máximo que puedo estar sin actividad. ¿Cuánto puedo estar sin actividad? ¿Y cuánta información estoy dispuesto a perder? Esas son las dos grandes preguntas, ¿no? Esos dos conceptos serían el RTO como el tiempo máximo de recuperación y el RPO como el punto máximo de pérdida aceptable. O sea, qué tanta información estoy dispuesto a perder. Si es que estoy dispuesto a perderla, claro. En este caso podemos decir que la continuidad no es improvisación, es una planificación basada en responder estas preguntas. Entonces, dentro de eso, para mantenerlo, existe un plan de continuidad. ¿Cómo mantener el sistema continuo operativo sin disrupción? Pues tendríamos que adoptar una estrategia conocida en el tema de respaldo, se conoce como 3-2-1, ¿no? Que básicamente lo que implica es tener 3 copias. El número 2 significa tener en 2 medios diferentes. En el ejemplo que les mencioné en un momento, por ejemplo, en sus laptops, de nada sirve tener su información en su laptop y su propio respaldo en la misma laptop, ¿verdad? Tiene que ser en otro medio diferente. Entonces, si tienen la copia en su laptop, tendrían que tener un otro medio. Puede ser un archivo en la nube o en otro equipo. Y el 1 significa en un lugar ajeno y lejano al mismo equipo en el que se está trabajando. Entonces, debemos tener múltiples copias en diferentes ubicaciones. Las copias son inmutables en el sentido que las copias deben tener protección contra borrado y modificación. El sitio alterno es una infraestructura de respaldo lista para operar en caso de pérdida y tener procedimientos documentados para que se acceda correctamente a la información y guías claras para la recuperación, ¿no? Todo esto sustentado en pruebas periódicas de verificación para ver si los backups realmente funcionan, si se están ejecutando de manera correcta. Entonces, no basta con tener el respaldo, sino que también hay que probarlo, verificarlo y que se comporte tal como esperamos, ¿no? Sería triste y crítico ver que tenemos implementado una política de respaldo, perdemos información y cuando hacemos la restauración, esta no está completa o no tiene toda la información que pensamos que sí tenía, ¿no? Entonces, es importante hacer esas pruebas. Ya vamos terminando. Hablamos ahora de las políticas de retención y gobernanza, ¿no? Almacenar todo de manera indefinida, de manera general, aumenta el riesgo, ¿no? Y el riesgo y también la cantidad de recursos. La retención debe tener un tiempo de vida. Hablábamos de respaldo y de cualquier otro tipo de información, pero esta tiene que tener un tiempo de vida. Esto entra a tallar también el concepto de gobernanza de datos. Gobernar los datos y saber cuándo inicia su ciclo de vida de la información. Las políticas de retención reducen la superficie de ataque. La gobernanza de datos define los responsables, quiénes son responsables. Habíamos mencionado, por ejemplo, al propietario de la información, al custodio de la información, quiénes acceden, los principales interesados, los stakeholders que trabajan manejando esa información. Entonces, la seguridad y la gestión documental
la gestión documental, perdón, están profundamente conectadas. Una gestión eficiente nos va a ayudar a liberar los recursos y reducir la vulnerabilidad. Aquí hacemos énfasis a evaluar la organización, el archivo en el que trabajamos y ver el nivel de madurez en el que estamos. Podríamos tener un nivel básico, intermedio, avanzado, o si logramos realmente tener un sistema realmente resiliente, ¿no? El nivel básico es, como visto, por lo menos reconocer las amenazas. Un nivel intermedio sería haber implementado algunos medios de seguridad. Un nivel avanzado, tener las políticas establecidas y políticas claras. Ser resiliente ya sería el último estado de un archivo que podría funcionar y tener claras las definiciones de RPO y RTO, ¿no? La pregunta entonces no es si somos vulnerables, toda organización es vulnerable, sino la pregunta es ¿qué tan preparados estamos? Ya cerrando, para ir terminando esta presentación, algunas recomendaciones estratégicas serían integración de equipos, ¿no? El archivo o el archivista debería trabajar en conjunto con TI y cualquier elemento de seguridad técnico dentro de la institución. Por ejemplo, hablábamos de manejo de seguridad de información, de repente un área de auditoría o de seguridad de la información, el área de gobernanza de datos, y el mismo archivista como conocedor de los datos, las leyes y gobernanza que debe tener como organización. Entonces deben trabajar de manera integral, juntos, para elaborar un plan de seguridad y un correcto desempeño del manejo de la información. Eso va a pasar, además, dentro de otras recomendaciones, a hacer un mapeo de los activos críticos, ¿no? Identificar la protección de lo que es más valioso. ¿Qué es más valioso? Y por lo tanto requeriría más información. Ante la pregunta, de repente, ¿qué estamos dispuestos a perder? De repente existe información que es archivos temporales que sí se está dispuesto a perder, por ejemplo, pero hay otros archivos muy, muy importantes que no se, ni siquiera se contempla la posibilidad de perderlos, ¿verdad? Luego, dentro de las recomendaciones estratégicas está también la simulación de incidentes, preparación para responder eficazmente ante amenazas. En este caso podríamos invocar a los simulacros, por ejemplo, de sismo, ¿no? Uno se prepara para eso, para saber cómo reaccionar de manera similar, simulacros de pérdida de información, para saber a quién acudir, cómo reaccionar, cómo responder de la manera más rápida y poder entregar la información y la operatividad del archivo. La capacitación del personal archivístico, mencionamos en un inicio, por ejemplo, los conocidos correos para que no caigan en phishing y no tengan estos problemas. Entonces, empoderamos a los custodios del patrimonio digital, que son los archivistas, y a través de políticas claras, ¿no? Directrices explícitas para una gestión segura. Entonces, el nuevo rol del archivo deja de ser un depósito para convertirse en el custodio digital del patrimonio institucional. Con eso me gustaría cerrar esta presentación. Y cerramos con esa frase, ¿no? El preservar el patrimonio documental hoy no es solo conservarlo, es defenderlo activamente en el entorno digital, que es el que hemos comentado en estos casi 30 minutos. Les agradezco por su atención e interés y quedo disponible para preguntas. Voy a pausar ahora y doy pase a que continúen con las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor. Ahora continuaremos con nuestra siguiente ponente, que es José Cajas Rojas, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 31 años en experiencia en el sistema de bibliotecas y es miembro de la Red de Archivos Audiovisuales de la PUC. Y en actualidad es responsable del servicio de Mediateca, ubicado en la Biblioteca del Complejo de la Innovación Académica de la PUC. Y en esta oportunidad nos compartirá su visión sobre qué papel desempeña la propiedad intelectual en los proyectos de preservación digital. Le damos pase y recibimos su ponencia. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias a la excelente ponencia del profesor Mario Carpio, que nos da unos alcances muy importantes sobre la ciberseguridad en nuestras instituciones. Yo tengo un PPT muy breve, más que todo he preparado una ponencia escrita que se las voy a compartir en estos momentos. Por favor, me dicen si está, el audio está ok, ¿no? Para poder...
Sí, sí, se escucha. Sí, Sí, se le escucha. gracias. Ya acabo de compartirles por el chat de este evento mi ponencia, ¿no? Y voy a colocar mi PPT, que es muy simple. Vamos a ver. Ahí pueden ver, por favor. ¿Pueden ver el PPT? ¿Hola? Sí se puede visualizarse. Ya, gracias. Bueno, eh, mi... eh, gracias. Mi ponencia se titula ¿Qué papel desempeña la propiedad intelectual en los proyectos de preservación digital? En primer lugar, agradezco muy especialmente a todas las personas aquí reunidas y sobre todo especialmente a los que trabajan en el archivo de la universidad y en particular a la profesora Dora Palomo, coordinadora de esta importante institución universitaria, por la gentil invitación para participar como ponente en la 25ª reunión del archivo de la universidad. Asimismo, agradezco a los colegas, autoridades y asistentes que hoy nos acompañan. Mi ponencia se titula ¿Qué papel desempeña la propiedad intelectual en los proyectos de preservación digital? ¿Por qué planteo esta pregunta? Porque la digitalización se ha convertido en una práctica cotidiana en las instituciones de la memoria, llamemos bibliotecas, archivos y museos. Y sin embargo, no siempre reflexionamos con suficiente detenimiento sobre las implicancias jurídicas y éticas que acompañan estos procesos, en especial sobre cómo la propiedad intelectual puede operar tanto como una herramienta de protección legítima como un obstáculo innecesario para el acceso y la preservación del patrimonio cultural. Antes de continuar, conviene aclarar algunos conceptos para evitar interpretaciones que puedan llevar a error. La digitalización es el proceso de migrar contenido desde un formato no digital o tangible hacia un formato digital. Por ejemplo, escanear fotografías impresas y convertirlas en archivos TIFF, de formato TIFF, es un acto de digitalización. En cambio, la preservación digital es algo distinto y más complejo. Se trata de la gestión continua de los objetos digitales para que sigan siendo auténticos, fiables y accesibles a lo largo del tiempo. Esta gestión nunca va a terminar, como sabemos, y como señala el especialista Trevor Owens, los bits se desordenan, los archivos se corrompen y el software envejece y se vuelve disfuncional. Sin preservación digital, el acceso a largo plazo es una ilusión. Entonces, la digitalización, digamos, es un paso previo a la preservación digital como un proceso continuo y se hace básicamente para hacer preservación, un paso previo de objetos tangibles, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la digitalización y la preservación digital, que sería el gran conjunto, y dentro está la digitalización como un proceso previo realizado para conservar objetos tangibles. El objetivo de esta ponencia no es ofrecer recetas ni brindar una seguridad jurídica total, algo que sería poco realista, ni tampoco centrarme exclusivamente en la insuficiencia de las excepciones legales existentes para nuestro trabajo cotidiano. Sabemos que la legislación peruana en materia de derecho de autor requiere mejoras sustanciales y que éstas solo pueden lograrse mediante acciones colectivas y cambios en las políticas públicas. Quejarnos en los pasillos no nos va a resolver estos problemas. Entonces,
Básicamente se requiere acciones colectivas de los gremios, ¿no? De las universidades. Mi interés hoy es otro, es reflexionar sobre aquellas prácticas que sí están bajo nuestro control institucional, en particular sobre cómo incluso cuando trabajamos con obras en dominio público, podemos terminar reintroduciendo barreras al acceso mediante decisiones mal fundamentadas en materia de propiedad intelectual. Archivos, bibliotecas y museos son conocidos como instituciones de la memoria porque cumplen funciones que ninguna otra institución va a realizar. Nosotros, archiveros, bibliotecarios y museólogos, hacemos posible la continuidad cultural de las comunidades a las que servimos. No importa si trabajamos en una gran institución o si somos solo un único profesional a cargo de una colección pequeña, nuestra misión es preservar lo más valioso de nuestras comunidades y garantizar los derechos culturales de las personas, hoy y en el futuro. Estas instituciones no compiten en el mercado ni existen para monetizar o mercantilizar la cultura. Su razón de ser es garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso al conocimiento y a la memoria colectiva. Desde esta perspectiva, el derecho de autor no puede pensarse con la misma lógica que se aplica a empresas o individuos cuyo objetivo legítimo es el lucro. En las instituciones de la memoria, el derecho de autor debería ser un instrumento al servicio de la misión cultural y no un fin en sí mismo. En nuestro país, muchas colecciones documentales y patrimoniales se encuentran en riesgo por deterioro físico, por desastres naturales como sismos, inundaciones, por infraestructuras precarias o por debilidades institucionales. Sin preservación digital, corremos el riesgo de perder de manera definitiva una parte significativa de nuestra memoria. Además, una creciente parte de esa memoria ya es digital o digital dependiente. En las universidades, por ejemplo, gestionamos tesis digitales, imágenes digitales y archivos audiovisuales nacidos digitalmente que no sobrevivirán sin políticas activas de preservación. Por ello, el ideal del acceso abierto, tan importante para el mundo universitario, se queda en el discurso si no incorporamos seriamente la preservación digital. Los repositorios y las bibliotecas digitales están diseñados principalmente para el acceso, no para preservar. Solo la preservación digital garantiza que los objetos digitales permanezcan íntegros, auténticos y disponibles en el largo plazo. Ahora, ¿qué entendemos por propiedad intelectual y por qué es relevante para los proyectos de preservación digital? La propiedad intelectual se refiere al conjunto de derechos que el Estado otorga a los creadores de productos del intelecto humano en los campos científico, literario, artístico e industrial. En esta ponencia me concentraré únicamente en una de sus ramas, el derecho de autor, que protege obras literarias, artísticas y científicas como libros, artículos académicos, obras audiovisuales, música, obras de arte, software y bases de datos originales. Estos materiales constituyen nuestros insumos cotidianos de trabajo, como lo hemos visto. Su relevancia radica en que preservar implica necesariamente realizar copias, y la reproducción es el núcleo central de las legislaciones nacionales de derecho de autor y de los tratados internacionales sobre la materia. Reflexionar sobre el derecho de autor no es opcional para nosotros, los profesionales de la memoria, porque nuestras decisiones tienen consecuencias jurídicas, económicas y éticas. Además, existe un costo oculto en tiempo y recursos para identificar, contactar y negociar con titulares de derechos. La falta de respuesta puede paralizar proyectos completos de preservación digital, generando graves problemas de gestión. La legislación peruana de derecho de autor no solo está desfasada, sino que tiende a tratar a todos los actores como sujetos interesados en la explotación comercial. Esto no refleja la naturaleza, como hemos dicho, ni nuestra misión como bibliotecas, archivos y museos. Si bien existen
excepciones y limitaciones pensadas para la investigación y el aprendizaje, estas son insuficientes. Por ejemplo, la ley no permite de manera clara el cambio de formato para fines de preservación preventiva. Una obra impresa protegida que se deteriora no podía digitalizarse sin autorización del titular. Del mismo modo, las medidas tecnológicas de protección impiden realizar copias de preservación de obras electrónicas. No obstante, más allá de estas limitaciones legales, una parte significativa de los problemas que enfrentamos proviene de nuestras propias decisiones institucionales. Incluso si la ley fuera más favorable, en el caso hipotético, algunas prácticas nuestras pueden volver a cerrar lo que ya es libre. El dominio público marca el fin del monopolio exclusivo de explotación económica de las obras. En el Perú, como regla general, una obra pasa al dominio público 70 años después de la muerte del autor, contados desde el 1 de enero del año siguiente a su fallecimiento. Desde ese momento, los derechos patrimoniales o económicos caducan y la obra puede ser reproducida, distribuida, comunicada o transformada libremente sin necesidad de autorización ni pago. La autoría, por supuesto, como derecho moral, se mantiene de modo perpetuo. Además, la legislación reconoce otras categorías de obras de uso libre, como las expresiones del folclore, las normas legales y las noticias del día, en tanto constituyen información factual. A continuación voy a poner una diapositiva que es conocida probablemente por todos, es el busto de la reina Nefertiti de Egipto, de más de 3000 y pico años de antigüedad, ¿no? Para poder conversar acerca del tema, ¿no? En noviembre del año 2019, el medio Hyperallergic informó que luego de 3 años de solicitudes, el Museo Estatal Neues, el Museum de Berlín, entregó al artista Cosmo Weyman un USB con los archivos de la digitalización en 3D del busto de la reina Nefertiti. Entregó un USB como estos, el archivo digitalizado en 3D de la reina Nefertiti de Egipto. El museo indicó que los archivos estaban bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual. Acá pueden ver, esa es la licencia que se puso en los archivos, ¿no? Según la noticia periodística, el museo se había negado previamente a entregar los archivos alegando que su difusión podía perjudicar los ingresos de la tienda del museo, que vendía réplicas del busto de Nefertiti, ¿no? Finalmente, Cosmo, el artista, tras invocar la ley de libertad de información alemana, obtuvo los archivos, ¿no? Se los dieron en un USB, como repetí. Más allá de los debates sobre restitución, colonialismo o tráfico ilícito de bienes culturales, el aspecto que aquí nos interesa es otro: la imposición de restricciones de derecho de autor a copias digitales de obras en dominio público. Existe consenso internacional en que las digitalizaciones fieles de obras en dominio público deben permanecer en dominio público. Las licencias Creative Commons están diseñadas para gestionar derechos existentes, no para crear derechos donde no los hay. Por ello, diversos especialistas han calificado esta práctica como un caso de copy fraude. Es importante. El segundo caso proviene del ámbito académico. En el artículo Dominio público o copy fraude de copias digitales,
Las profesoras Rocío Ameneiros y Concha Varela Orol de la Universidad de La Coruña analizaron bibliotecas digitales y repositorios de universidades públicas y comunidades autónomas de España. Su investigación, realizada en el 2017, examinó los metadatos jurídicos de imágenes digitalizadas de obras en dominio público. ¿Y qué encontraron? Encontraron que un número significativo de instituciones había aplicado licencias Creative Commons a estas copias digitales, configurando prácticas de copyfraude, concepto acuñado por el jurista Jason Mazzone para describir la apropiación indebida de derechos sobre obras que no están protegidas. Y la reflexión final de mi ponencia, y lo dejo para conversarlo luego, es por qué nuestras instituciones de la memoria incurren en estas prácticas, ¿no? En el caso del Museo Berlinés, una de las razones fue, aparentemente, por la prensa, por lo que se indica, es el temor a perder ingresos complementarios, ¿no? No se trata, por supuesto, de negar la posibilidad de generar recursos adicionales por parte de nuestros archivos, por parte de nuestras bibliotecas o por parte de nuestros museos, sino de advertir que no se debería hacer o no se debe hacerse mediante el uso indebido del derecho de autor sobre obras en dominio público, sobre copias de obras en dominio público, copias digitales de obras en dominio público. No podemos asumir que una inversión en preservación digital debe recuperarse restringiendo el acceso a bienes culturales comunes. La misión de nuestras instituciones no es el autosostenimiento económico, sino preservar, educar, investigar y difundir el patrimonio común. Muchas gracias a todos ustedes y estoy a su disposición para sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Antena Cajas. Ahora abriremos el espacio para sus preguntas, ¿no? Por favor, pueden escribirlas en el chat, ya sea del Zoom o del Facebook, o si alguno de los presentes desea participar, puede levantar su mano y habilitar su micrófono. Tenemos pregunta para el señor Mario Carpio. Nos dice, en caso de un sistema, si se cambia de versión para mayor capacidad, ¿se puede perder información? Bueno, sí, la respuesta es bastante amplia en el sentido de no tengo las condiciones en las que se daría ese cambio, ¿no? Lo habitual es definir un plan de operación para esa ampliación. O sea, si es algo planificado y correcto, no debería perderse información, debería contemplarse el cómo más bien mantener esa información y considerando la regla del 3-2-1, en caso se perdiera en el proceso, podría recuperarse desde el punto en el que se consideró eh, inmutable, ¿no? No se movía la información, entonces debería trasladar. Por defecto, para responder de manera general, la pregunta es bien general, pero de manera general no debería producirse pérdida porque se está planificando ampliar por un equipo más grande, no debería. Incluso las tecnologías actuales permiten agregar, añadir discos y expandir sin que se haga ni siquiera un corte, ¿no? Solo se solicita y la presión se hace a nivel técnico. Es transparente para quien está haciendo uso de los sistemas. ¿Sí? Quería mencionar una pregunta que yo respondí por escrito también. Primero, no sé si respondí bien la pregunta o quisiera dar más detalle como para ahondar. Bueno, entiendo que Sí, sí le ya, respondí. sí, ya se Sí. ha respondido, muchas gracias. Más bien, Y tiene otra pregunta más que dice, ¿cómo contribuiría a reducir la superficie de ataque la migración a la nube de los documentos a nuestra entidad? migrar a la nube, o sea, no necesariamente se va a reducir. Primero eso, ¿no? Y lo primero es que cada institución tiene un inicio, unos requerimientos, una manera de funcionar. Entonces, lo primero, habría que levantar cómo está esa infraestructura, si actualmente está trabajando, por ejemplo, me dice ir a la nube, pero no sé si actualmente ya lo está haciendo o no. Entonces, habría primero que levantar esos requerimientos, cómo está trabajando. Una vez que ha levantado esos requerimientos de cómo está trabajando y lo que planea hacer, evaluar todos esos cambios.
considerar que en la nube, en las nubes públicas normalmente se considera algo que se llama la seguridad compartida. ¿Qué quiere decir? La nube asegura todo lo que funciona en su centro de datos, pero te delega completamente la seguridad de la información que tú estás manejando. Por ejemplo, para acceder a un archivo te dice, tú tienes esa clave. Entonces, si esa clave la compartes con otra persona y cualquiera accedió a tu información y la borró, la nube no va a ser responsable. La nube asegura de que si que los centros de datos estén funcionando y estén disponibles la mayor cantidad de tiempo. Y como comprenderán, tampoco no son del todo infalibles, ¿no? Han visto los casos que han sucedido, bueno, en los medios ha salido, por ejemplo, que uno de los casos más comunes, más sonados fue CrowdStrike, que hizo que los aeropuertos incluso regresaran a validar vuelos en papel, o la caída de Amazon Web Services y que hizo que algunas organizaciones estuvieran sin poder brindar servicio algún tiempo, ¿no? Entonces, eh, habría que evaluar paso a paso, levantar bien la necesidad de la organización, las características de esa organización y en función de eso poder dar una respuesta completa, ¿no? Y siempre, eh, quien quiera, o la nube fue en un momento una moda en la que todos quieren ir, pero la nube, recordemos, es también un centro de datos operado también por personas, claro, con niveles mucho más altos de los que tenemos en la realidad peruana, pero finalmente son equipos también que son propensos a fallas, solo que han hecho el trabajo de reducir ese riesgo que hablábamos en mi presentación, lo han reducido al mínimo posible. Entonces, sí, se puede decir, es menos probable que falle por errores humanos o por temas tecnológicos, pero no es 100% infalible, ¿no? Nada lo es en realidad. Ujú. Muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta para José Antonio Cajas. Dice, ¿qué impacto operativo y económico tiene para un proyecto de preservación el proceso de identificar, contactar y negociar con los titulares de los derechos de autor? Sí, gracias por la pregunta. Sí, es un impacto muy grande. No hay estudios en el Perú con relación a la propiedad intelectual en proyectos de preservación digital, pero el tiempo que se gasta en esto puede tranquilamente terminar por eh, o cancelar el proyecto de preservación digital. Recordemos que el proyecto requiere presupuestos y cuando no hay seguridad jurídica con respecto a obras a digitalizarse y poner a disposición en la web, sucede que eh, los tiempos se alargan y eso requiere específicamente trabajos de investigación para estudiar cómo hacer para evitar este problema de inseguridad jurídica en la preservación digital. Muchas gracias. Tiene otra pregunta que dice, ¿cuál es el principal conflicto o punto de fricción entre el deseo de preservar una obra, siendo esta considerada patrimonio cultural o documental, y las limitaciones que imponen los derechos de autor para poder digitalizarla y ponerla a disposición? Claro, cuando nosotros hablamos de digitalización, es importante recordar que lo hacemos para objetos tangibles, ¿no? Obras eh, digitales, todavía entiendo que es improbable que estén en dominio público, pero nuestros proyectos en museos, en archivos y en bibliotecas, por lo general se hace con obras de dominio público o con obras en las cuales se tienen los permisos de los autores o de los titulares para poder hacer preservación digital. Y la legislación nacional, como vuelvo a repetir, no lo garantiza, ¿no? No garantiza ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, no podemos eh, migrar un documento impreso, convertirlo en un archivo digital para preservarlo porque está muy deteriorado el impreso, sin el permiso del autor. Y eso ya es un problema de inseguridad jurídica. Entonces, así como eso, hay una serie de asuntos
que hacen precisamente, ralentizan el proceso, el proyecto de preservación digital e impiden que se cumplan con los plazos y aumentan, naturalmente aumentan los costos, ¿no? Eso es un asunto que, como vuelvo a repetir, tiene que ser enfocado desde el punto de vista institucional, ¿no? Porque son decisiones institucionales las que tenemos que tomar para evitar nosotros mismos como institución convertir, como he vuelto a señalar, eh, obras que están digitalizadas y que están en dominio público, que vuelvan a tener derecho a autor, ¿no? Y es una práctica generalmente común, ¿no? El encontrar en los repositorios nacionales, en las bibliotecas digitales nacionales, encontrar copias digitales de obras en dominio público con licencias Creative Commons, que es licencias de derecho a autor. Y no debería tener esas licencias Creative Commons. Debería indicar que están en dominio público. Sí, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta para el señor Mario Carpio. Dice, ¿existe algún sistema de prevención de ciberataques que ayude a detenerlos? Pregunta por José Cárdenas por el Zoom. Sí, justo le respondía también en texto, que le contestaba que sí existen, tecnológicamente existen muchos medios para responder. La respuesta también es bastante amplia. O sea, ahora que estoy hablando, de repente me puedes explayar un poquito más. De repente, considerando firewalls, los firewalls son equipos tecnológicos que separan las redes internas de una organización de una red externa. IPS, que es detección de intrusos y protección contra accesos dentro de una red. Protección de los endpoints, que es la versión avanzada de lo que conocíamos como los antivirus. En nuestras computadoras institucionales debemos ver algunas aplicaciones conocidas como EDRs, ¿no? Que significa detección y respuesta en puntos finales, EDRs. En el caso de la PUC, por ejemplo, usa el Sentinel. Son equipos que van a ayudar a mitigar, ¿no? Ahora, a mitigar ese riesgo. Sin embargo, ningún sistema, como lo ponía por escrito y lo he mencionado antes, es infalible. La verdadera protección se va a dar al tener cada una de las capas. Habíamos visto cuando en mi presentación las capas eran desde el usuario. O sea, de nada sirve tener un sistema técnico muy potente si es que yo dejo mi contraseña escrita en un papelito en mi monitor, ¿no? ¿Verdad? De nada sirve que sea, y si tengo los accesos para modificar. De nada va a servir toda la tecnología detrás si es que yo he hecho eso. Entonces, es esa capa. Primero, educar al usuario, mantener un sistema, tener reglas claras, responsables, mantener la tecnología operativa. Entonces, todo eso integrado con unas políticas institucionales, un plan de gobernanza y un plan también de continuidad operativa que se mencionó antes en otra pregunta, ¿no? Diferente a la ciberseguridad. Van alineadas, pero son diferentes. Mantener siempre en operación, que es lo que se espera de un sistema. Gracias. Ujú. Igualmente, gracias. Tiene otra pregunta. Dice, ¿la universidad tiene un sistema de gestión documental? En este caso, ¿podría recomendarnos alguna guía con requisitos funcionales y no funcionales que podamos implementar en la universidad? Ay, me disculpo, creo que ahí el alcance es más para la unidad como archivo. Mi especialización, digamos, mi ponencia es como docente y experto técnico. A nivel de archivo, de repente alguien podría responder eso en detalle. Sí. Sí, bueno, en este caso la respuesta es no. No hay si se trata de un sistema electrónico de gestión documental, la universidad no lo tiene, ¿no? Tiene espacios donde sí hay, digamos, espacios dentro del campus donde se manejan, digamos, algunos expedientes de los alumnos, algunas trámites, ¿no? Ya de manera electrónica, pero no un sistema de gestión documental electrónica como tal. Sí. Siguiendo con otra pregunta para el señor Antonio Cajas, dice, ¿qué tipos de recursos como normativas internas y lineamientos, políticas o procedimientos se emplean actualmente en la PUC para gestionar patrimonio documental? Eh, Muchas gracias por la pregunta. Entiendo yo que supongo que será sobre propiedad intelectual. Tenemos en la universidad la Oficina de Propiedad Intelectual y ellos han dado unos lineamientos con respecto a la docencia, con respecto al plagio, etcétera.
pero todavía no hay una política de propiedad intelectual para los proyectos de digitalización y preservación digital de nuestra casa de estudios, ¿no? Y ahí hay un tema pendiente, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que entre Dora y que por parte del archivo, el sistema de bibliotecas, etcétera, que integramos la red de archivos de la universidad, tenemos pendiente precisamente dar algunos alcances para crear una política general de todas nuestras instituciones con respecto a la propiedad intelectual y la preservación digital, que es el tema que nos preocupa hoy día, ¿no? No hay en estos momentos una norma de la universidad, vuelvo a repetir, que asegure la, digamos, valga la redundancia, la seguridad jurídica de los proyectos de preservación digital que tenemos en estos momentos en cartera en la universidad. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora le doy el pase a la señora Dora Paloma para que cierre el evento. Muchas gracias. Muy interesante los temas hoy presentados. Creo que son temas muy amplios. Habrá otra oportunidad en que puedan también ustedes participar y compartir ya algunos avances al respecto también, ¿no? Porque como bien dice Mario, es un trabajo conjunto, ¿no? Y tema de preservación digital, tema de seguridad, de la información, ¿no? Tenemos que ir todos los sistemas, o por lo menos archivos, bibliotecas y museos de la mano con la DTI, ¿no? Para poder concretar, ¿no? Temas de preservación, ¿no? Temas digamos, y la preservación no solamente desde el punto de vista de bibliotecas, ¿no? Sino también la, y el resguardo también de la propiedad intelectual, sino también del aspecto de preservación también en los archivos, ¿no? Documentos que se producen en una institución, en este caso en la universidad. Muchísimas gracias a Mario Carpio y a Antonio Cajas por su participación y también agradezco al equipo del archivo, ¿no? Que nos apoya en estos eventos y bueno, a todos por su gentil asistencia. Bueno, ya tenemos programada la próxima conferencia para abril, así que ya les va a llegar la invitación respectiva. Bien, muchísimas gracias y bueno, que tengan un bonito fin de semana.